mayo de 1978, a la Universidad Northwestern de Chicago. Una bomba casera rudimentaria, disfrazada en un paquete abandonado, explota en el campus, hiriendo levemente a un guardia de seguridad. Era la primera de 16 explosiones en 18 años. Los objetivos iniciales eran claros en universidades y aerolíneas. El autor no un fantasma, al que el FBI, con la mente fija en la logística, bautizó como una Bomb University, an Airline Bomber. Su método era la carta bomba. Su mensaje, el colapso de la sociedad tecnológica. El terror no tenía rostro ni motivo aparente, más allá de un odio profundo y articulado hacia la modernidad y el progreso industrial. Su cacería se convertiría en la investigación más costosa en la historia del FBI, y se prolongó durante casi 2 décadas. Un enigma que solo se resolvería no por huellas dactilares o análisis de ADN, sino por el rastro más íntimo que un criminal puede dejar en su propia escritura, su propio lenguaje. El patrón de ataque del Unabomber era a la vez disperso y metódico. Durante los primeros 7 años, el terror se extendió silenciosamente por todo Estados Unidos. El atacante apuntaba a individuos asociados con la tecnología, la ingeniería, la informática y el mundo académico. Cada explosión causaba heridos o daños a la propiedad, pero su objetivo final parecía ser simbólico en castigar a aquellos que construían la sociedad industrial que él tanto detestaba. La policía se dio cuenta rápidamente de que no estaban lidiando con un terrorista internacional ni con un grupo organizado, sino con un atacante solitario, un hombre con una paciencia glacial, una inteligencia superior y una meticulosidad obsesiva que desafiaba a los mejores investigadores del país. El análisis forense de los restos de las bombas reveló el primer atisbo de la personalidad del Unabomber. Los dispositivos eran sofisticados, pero construidos con materiales de desecho y componentes comunes. El atacante no usaba explosivos militares o plásticos. Diseñaba sus propios artefactos con tubos de metal, baterías, cables de baja tecnología y detonadores a menudo hechos a mano, tallados en madera. La firma forense a cada bomba era, en esencia, única. Una obra de artesanía macabra, pero todas compartían un patrón idéntico de ensamblaje. Además, en las piezas metálicas de las bombas, el FBI encontró un código o una marca grabada a mano. Esta era la marca de su artesanía Anuna, firma personal que, irónicamente, se convertiría en una de las primeras pistas de su obsesión. Los investigadores forenses se enfrentaron a un desafío casi imposible. El FBI creó un laboratorio de rastreo masivo, catalogando cada componente recuperado, el tipo de cableado, las piezas específicas de madera y el origen del metal. Descubrieron que muchos materiales eran antiguos, genéricos o comprados en zonas remotas, lo que hacía imposible rastrear una compra específica en una tienda. Este patrón reveló el primer elemento crucial del perfil AN-2. El bombardero vivía de forma aislada, lejos de la vigilancia urbana, comprando sus materiales al azar o reciclando componentes viejos. El fantasma no se movía por la ciudad, sino que operaba desde la periferia. Basándose en la complejidad de las bombas y los objetivos académicos, el FBI perfiló a un hombre blanco, con un alto coeficiente intelectual, una formación académica avanzada en ciencias, probablemente ingeniero físico u matemático, y una profunda rabia contra las instituciones que lo habían rechazado o de las que se había desilusionado. La investigación se enfocó en el mundo académico, peinando listados de profesores y estudiantes de posgrado. Sin embargo, este enfoque, que parecía tan lógico, estaba destinado al fracaso. El perfil inicial falló porque se enfocó únicamente en el aspecto racional del bombardero, su intelecto y precisión N, pero ignoró el factor del aislamiento social. El FBI buscaba un profesor resentido, activo en la universidad, no a un recluso. El bombardero no estaba inmerso en la sociedad tecnológica, la había abandonado por completo. La investigación se estancó durante una década completa, permitiendo que el terror continuara, y la inacción provocó la condena pública al FBI, que se veía incapaz de detener a un atacante solitario. En abril de 1995, el Unabomber cobró su tercera y última víctima mortal. Gilbert Murray, un ejecutivo de la industria de la tala en Sacramento, California, murió tras abrir un paquete bomba. Este asesinato elevó la presión sobre el FBI
a niveles insostenibles. Presionado, el bombardero finalmente rompió su silencio de la manera más dramática posible. Envió una carta a The New York Times, exigiendo la publicación de su manifiesto. En su carta, el Unabomber prometió detener los atentados si se publicaba íntegramente su texto completo, La sociedad industrial y su futuro, un documento de más de 35.000 palabras. Las autoridades se enfrentaron a un dilema ético sin precedente: ceder ante un terrorista o arriesgarse a más muertes. Tras meses de debate, la decisión fue unánime: la publicación podría salvar vidas y, crucialmente, exponer al autor a alguien que pudiera reconocer su estilo. El caso pasó de ser una investigación de explosivos a una investigación de lingüística forense. La única esperanza del FBI residía en una ciencia forense relativamente nueva, la lingüística forense o estilometría. Esta disciplina se basa en la premisa de que cada persona tiene un idiolecto único, un conjunto de frases, errores y patrones de vocabulario tan distintivo como una huella dactilar. Los analistas del FBI examinaron las 35.000 palabras del manifiesto. En busca de estas huellas lingüísticas, el análisis reveló patrones clave. El autor utilizaba un vocabulario arcaico, un lenguaje formal y una retórica propia de alguien con una formación profunda en humanidades. Había una frase inusual, un error ortográfico o gramatical persistente, y un tono de rabia intelectual casi poético. Los analistas del lenguaje pudieron refinar el perfil. El autor era un intelectual de mediana edad, probablemente con raíces en Chicago, el punto de partida de los ataques, y, lo más importante, un individuo que había pasado años en completo aislamiento, desarrollando un estilo de escritura denso y sin pulir. El manifiesto fue publicado por The Washington Post y The New York Times en septiembre de 1995, y David Kaczynski, el hermano del terrorista, lo leyó. El efecto fue inmediato y devastador. Reconoció inmediatamente el estilo inconfundible, las frases únicas y el tono de profunda rabia que había notado en las cartas de su hermano, Theodore, durante años. Fue un momento de crisis moral. La familia de Theodore había estado preocupada por su comportamiento antisocial y solitario, pero nunca sospecharon de un terrorista. David sabía que tenía que entregar a su propia sangre para salvar las vidas de posibles futuras víctimas. David Kaczynski proporcionó al FBI una docena de cartas y ensayos personales que Theodore le había enviado desde su cabaña en Montana. El equipo de análisis de escritura y los lingüistas forenses del FBI llevaron a cabo la comparación final. El vínculo fue irrefutable. El idiolecto era idéntico. Las estructuras de las oraciones, el vocabulario específico y la sintaxis peculiar eran la firma lingüística de Theodore. El bombardero anónimo finalmente tenía un nombre: Theodore John Kaczynski, un ex prodigio de matemáticas de Harvard, que había optado por una vida de ermitaño en una cabaña sin electricidad ni agua corriente. En la remota Lincoln, Montana, en abril de 1996, Theodore Kaczynski fue arrestado sin resistencia en su cabaña de 10 por 12 pies. Dentro, el FBI encontró la prueba definitiva en una bomba lista para enviar. Un total de 16 explosivos terminados o en proceso. Los diarios que detallaban 18 años de atentados y el borrador original, escrito a máquina, del manifiesto. La cabaña de Kaczynski, su laboratorio y su archivo personal se convirtió en una escena del crimen forense masiva y la prueba de que el más inteligente de los asesinos había sido capturado por el rastro más sutil de todos. La cacería del Unabomber duró 18 años y costó millones de dólares, pero fue resuelta por la tenacidad de un hermano y la crónica forense del lenguaje. El caso Kaczynski demostró que en la era de la información, el rastro más difícil de borrar no es una huella dactilar o una hebra de ADN, sino el patrón único de palabras y frases que nos define. El genio que odiaba la tecnología fue capturado por la tecnología forense, y su vida de ermitaño en Montana terminó en una prisión federal. Su legado, sin embargo, nos obliga a preguntar: ¿fue Theodore Kaczynski simplemente un terrorista? ¿O un intelectual que usó la violencia para advertir sobre los peligros de una sociedad que él creía
que estaba colapsando? Lo que es innegable es que la historia del Unabomber es la prueba de que, para el ojo forense entrenado, las palabras de un criminal pueden ser tan reveladoras como la bala en un cañón. Si te ha cautivado este análisis forense, no olvides suscribirte a Crónica Forense para desvelar más enigmas de la historia.